esta segunda temporada de Arqueología per a tothom no voy a hacer comentarios sobre los trabajos de otras personas, sino que voy a continuar la línea que empecé con el vídeo Introducción a la Arqueología. Voy a exponer ideas propias sobre temas generales de teoría y de práctica en arqueología y sobre algunos aspectos concretos que van a ir surgiendo, como etnoarqueología o la división del trabajo en función del sexo y la reproducción en prehistoria. En primer lugar, y siguiendo lo expuesto en ese primer vídeo que he mencionado, en los sucesivos vídeos plantearé qué es para mí la arqueología, para qué hacemos arqueología, para qué hacemos lo que hacemos y, evidentemente, para quién hacemos arqueología. Respecto a este último aspecto, en algún vídeo trataré del tema de la divulgación en arqueología. En el mundo académico, esa actividad se la considera generalmente como una tarea secundaria y muchas veces se deja en manos de personas legas del campo de los media. En la mayor parte de las evaluaciones de los currícula académica se considera esto como una cosa secundaria, se considera como un aspecto que va en el apartado de otros y a veces se mira incluso con simpatía. Es un gran error, pienso. Entrando ya en materia y como introducción a esta segunda temporada, deberé dejar claro una serie de cosas. En primer lugar, y sobre todo, que arqueología es una ciencia. Por definición es una ciencia social. Trata de explicar las sociedades humanas del pasado, el porqué de sus cambios y desarrollos. Esta afirmación, que puede parecer obvia o trivial para muchas personas, sin embargo sigue siendo pertinente porque sigue habiendo quien considera que la arqueología es la búsqueda de tesoros, la búsqueda de fósiles directores, es un entretenimiento, una disciplina humanística o incluso una excusa para hacer novelas. Definir la arqueología como una ciencia implica, por tanto, dos cosas fundamentales. Primero, que el proceso de investigación en la arqueología, como en cualquier otra ciencia, es el método científico. El procedimiento o el método científico implica una secuencia. Primero, una observación de un fenómeno, el planteamiento de unas preguntas que considera pertinentes la persona que va a investigar, la formulación de unas hipótesis explicativas, la aplicación de una metodología que se considera adecuada para resolver esas incógnitas y la evaluación del resultado. Si el resultado es negativo, vuelve a empezar el proceso. Está claro que a veces lo que se considera ciencia se confunde simplemente con aplicaciones técnicas variadas, aplicaciones que frecuentemente no se entienden del todo bien, no siempre son bien entendidas. A veces incluso se confunde con el resultado de simples aplicaciones analíticas. Pero decir que la arqueología es una ciencia también implica, sobre todo, reconocer que el pasado es una realidad cognoscible, que la podemos conocer, que existió al margen de nuestra voluntad y, por lo tanto, es objetiva y es objetivable. En un próximo vídeo veremos que, a pesar de que el pasado es una realidad objetiva, no hay, sin embargo, neutralidad ni en la forma de conocerlo, ni en el conocimiento que generamos, ni sobre todo en cómo se utiliza ese conocimiento. No podemos cambiar el pasado, pero sí que podemos y debemos cambiar nuestras ideas sobre lo que pasó. Podemos insistir o jerarquizar de forma diferente diversos aspectos. Y esto, como consecuencia, trae consigo la necesidad de un posicionamiento claro de quién investiga, porque los discursos que construimos sobre el pasado tienen una trascendencia en el presente, conforman la ideología del presente. Que se cambien las ideas sobre el pasado en la arqueología
no es tampoco diferente a lo que sucede en otras ciencias. Podemos ir refinando las explicaciones, es decir, los nexos de causa y efecto que se dieron entre fenómenos. Podemos ver que esas relaciones fueron deterministas, probabilísticas, podemos afinar las probabilidades. Así pues, decimos que la arqueología formula preguntas sobre el porqué de los cambios y la dirección de esos cambios en las sociedades humanas del pasado. Y lo hace a través del estudio del impacto de su actividad sobre la materia, modificando su entorno para obtener instrumentos, para obtener bienes, incluso las propias sociedades. Como en otras ciencias, también en arqueología utilizamos el método experimental. Y no me estoy refiriendo a la arqueología experimental solamente. Cada excavación puede considerarse un experimento, mediante el cual contrastamos las implicaciones de nuestras hipótesis con la estructura de la evidencia que descubrimos y que intentamos registrar de la forma más objetiva posible. Esto último no es solo porque el experimento en arqueología, es decir, la excavación, es irrepetible, sino porque hay que dejar constancia de las variables y del resultado del experimento que hemos realizado. Pero además es que en arqueología el registro es vital, porque al trabajar sobre una evidencia material de una actividad humana del pasado, estamos generando no solo un conocimiento sobre las sociedades precedentes, sino también un subproducto, que es el patrimonio arqueológico, que podemos legar a la sociedad actual y que podemos legar a las generaciones futuras. Y ese patrimonio carece completamente de sentido si no se ofrece, si lo privamos de su contexto. Así pues, en un próximo vídeo hablaré de patrimonio arqueológico como el subproducto material de los conocimientos que producimos en arqueología, de cómo el patrimonio se transforma en un instrumento, en el activo principal, cuando queremos que esos conocimientos sean transmitidos a la comunidad en general. Conocimientos que contribuirán de manera importante a la construcción del sistema ideológico, es decir, es un instrumento político. En esta relación de tres elementos, del conocimiento histórico, del patrimonio arqueológico y de la transmisión, obviamente lo básico, la base, es el conocimiento científico. Es a partir de esta base que se conforma el patrimonio arqueológico y que después se decide cómo se transmite. El patrimonio se construye a partir del conocimiento. Sin conocimiento no hay patrimonio. Así pues, en los próximos vídeos de esta segunda temporada empezaré por lo principal, para qué y para quién hacemos arqueología.